Muy buenos días, mi nombre es Keisen Elispoca Ramos, curso el segundo semestre de la carrera de Derecho, y en esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es la declaración judicial de ausencia. Para que esta declaración se dé, para que sea posible, se tiene que dar antes lo que es la desaparición. Después procede lo que es la ausencia y en un tiempo que varía de 5 a 10 años, porque depende de este tiempo la forma en la que ha desaparecido la persona y también la edad de la persona desaparecida, se da lo que es la declaración de muerte presunta. Todo este tema es el capítulo segundo del título 6 del libro primero del Código Civil. Bueno, todo esto consta de 11 artículos más un extra que es el artículo 47. Ahora vamos a explicarles cada artículo, una breve interpretación, cómo se da y ciertos conceptos que es posible que se hagan ustedes algunas preguntas. Bien, artículo 49, declaración judicial de ausencia. Este indica que tienen que pasar 2 años sin noticia alguna sobre el desaparecido y que cualquiera que tenga legítimo interés o el Ministerio Público incluso puede solicitar la declaración judicial de ausencia. Es competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el del lugar donde se encuentre la mayor parte de sus bienes. Artículo 50. Posesión temporal de los bienes del ausente. En la declaración antes mencionada, se ordenará dar la posesión temporal de los bienes del ausente a quienes serían los herederos forzosos al tiempo de dictarla. Si no hubiere persona con esta calidad, se procede a la curatela establecida en el artículo 47. Aquí entra el extra. Bien, este artículo 47 trata sobre el nombramiento de curador por desaparición. Señala que cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticia sobre su paradero, cualquier familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad, excepto el más próximo o el más remoto, pueden solicitar la designación de un curador interino. También puede solicitarlo quien invoca legítimo interés en los negocios o asuntos del desaparecido, con citación de los familiares conocidos y del Ministerio Público. Este trámite es un proceso no contencioso. Cabe mencionar, no procederá la designación de tal curador si el desaparecido tiene un representante o mandatario con las facultades suficientes inscritas en el registro público. Bien, aquí vamos a explicar. ¿Qué dice legítimo interés? Bien, en este caso se refiere a lo que es el interés moral, que solamente se aprueba cuando es un agente o familiar del desaparecido. También puede darse salvo decisiones expresas por la ley. Otra pregunta es, ¿qué es un proceso no contencioso? Bien, este tipo de procesos no dependen o no tienen un conflicto entre dos personas. Es por ello que este caso, que se refiere al nombramiento de un curador, no supone otra parte. Bien, artículo 51. Posesión de los bienes por un tercero. La declaración judicial de ausencia debe ser precedida por un respectivo inventario valorizado del patrimonio del ausente. El poseedor tiene los derechos y obligaciones inherentes que vienen junto a la posesión y goza de los frutos de este patrimonio con la limitación de reservar de estos una parte igual a la cuota de libre disposición del ausente. Artículo 52. Indisponibilidad de los bienes del ausente. Cualquier persona que haya obtenido la posesión de los bienes del ausente no puede enajenar ni gravar los bienes del ausente, salvo casos de utilidad o necesidad con sujeción al artículo 56. Bien, vimos ligado el artículo 50 al 47. En este caso se liga el artículo 52 al 56. ¿Por qué? El artículo 56 se titula Disponibilidad de los bienes del ausente. Indica que, salvo y en los casos de necesidad o utilidad y previa autorización judicial, el administrador puede enajenar o gravar los bienes del ausente
en la medida de lo indispensable. Es decir, la persona que se encuentre en este caso de necesidad o utilidad solamente se puede alterar los bienes del ausente en la medida de lo indispensable. Es decir, que asegure su supervivencia. Bien, continuamos con el artículo 53. Inscripción de la declaración judicial de ausencia. Esta se refiere a que el poseedor de bienes del ausente está obligado a inscribir esta declaración judicial de ausencia en el registro de mandatos y poderes para extinguir los otorgados por el ausente. Bien, entonces, ¿qué es este registro? Este se encarga de almacenar documentos que se tienen que ver con el contenido de que se herede un patrimonio, una modificación de socios o ese tipo de cosas. Y en este caso, pues la posesión temporal del bienes del ausente. Bien, vamos con el artículo 54. Nombramiento de curador designado por la ley. Este artículo se refiere a que solamente la persona que sea el poseedor de los bienes del ausente puede solicitar la designación de un administrador judicial. Esto se refiere a este artículo. Bien, y el artículo siguiente explica aún más este tema. Artículo 55. Derechos y obligaciones del administrador judicial. Son derechos y obligaciones del administrador judicial de los bienes del ausente. 1. Percibir los frutos. 2. Pagar las deudas del ausente y atender los gastos correspondientes al patrimonio que se administra. 3. Reservar en cuenta bancaria o con las seguridades que el señale el señor juez la cuota a la que se refiere el artículo 51. 4. Distribuir regularmente entre los herederos forzosos, que se refiere al artículo 50, los saldos disponibles en proporción a sus eventuales derechos sucesorios. 5. Ejercer representación judicial del ausente con las facultades especiales y generales que confiere la ley al administrador, excepto en los casos que importen actos de disposición. Inciso 6. Ejercer cualquier otra atribución no prevista por la ley, siempre y cuando éste tenga que ver con el patrimonio bajo su administración. Puede presentarse también previa autorización judicial. Inciso 7. Rendir cuentas de su administración en los casos señalados explícitamente por la ley. En este caso, el administrador está obligado a rendirle cuentas de su administración al juez que lo ha nombrado. Y en ciertos casos, a los herederos forzosos del ausente. Y este puede brindar informes. Bien, vamos con el artículo 56, que ya hemos hablado de este, que habla sobre la disponibilidad de bienes del ausente, que se refiere a que solamente casos de necesidad o utilidad y también en medida de lo indispensable. Artículo 57. Aplicación de normas supletorias del Código Procesal Civil. Bien, este indica que en los casos de los artículos señalados por el artículo 55 y 56 se procede a la aplicación de lo designado por el Código de Procedimientos Civiles sobre Administración Judicial de Bienes Comunes. Artículo 58. Alimentos para herederos forzosos del ausente. El cónyuge o otros herederos forzosos que tenga el ausente económicamente dependientes de él pueden y que no recibieren rentas fijas para subsistir en sus necesidades alimentarias, pueden solicitarle al señor juez la asignación de una pensión. Este monto será asignado, señalado por el juez, dependiendo a la condición económica de los que lo soliciten y de la cuantía de patrimonio afectado. Esta pretensión es un trámite que se da como proceso sumarísimo de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al este caso ser urgente,
por ser de alimentación, vacila en un tiempo de 15 y máximo 20 días por la urgencia del tema. Artículo 59. Cese de la declaración judicial de ausencia. Cesa esta declaración cuando 1. Regreso del ausente. 2. Designación de un apoderado con las facultades suficientes. Esta designación debe ser hecha con posterioridad a la declaración judicial de ausencia. 3. Comprobación de la muerte del ausente. 4. Declaración de muerte presunta. Por todas estas 4 razones se puede cesar la declaración judicial de ausencia, ya sea para eliminar todos los cargos anteriormente mencionados o para dar paso a la muerte presunta. Bien, artículo 60. Restitución del patrimonio al ausente. En los casos de los incisos 1 y 2 señalados en el artículo 59, se restituye al titular el patrimonio en el estado en que éste se encuentra. Y esta petición se tramita como también con proceso no contencioso y con la citación de quienes hayan solicitado la declaración judicial de ausencia. Para terminar, en los casos de los incisos 3 y 4, se procede a lo que es la asignación a la apertura de la sucesión. Todos estos que hemos mencionado en este tiempo se refieren a lo que es la ausencia. Todos estos se refieren a la ausencia. Y entonces vamos a ver cómo se puede aplicar en un caso. Bien, digamos una persona, digamos José. Primero José desaparece desaparece el 24 de abril y se fue de la casa. Tiene 20 años. ¿Sí? Ya. Se tienen que transcurrir 60 días para que cualquier familiar hasta el 4.º grado de consanguinidad pida la designación de un curador interino, si fuera este necesario. Pero ya con los 60 días transcurridos, se considera a esta persona como desaparecida ante la ley y ante ciertos procedimientos civiles. Después, si se suman a estos 6 meses, un año y 6 meses más un año y medio, ya se puede pedir lo que es la declaración judicial de ausencia. Si digamos José tiene una propiedad, cualquiera que tenga legítimo interés en esta propiedad o el Ministerio Público, en caso de que fuera necesario, solicitan la declaración judicial de ausencia. Y también es imposible descartar la presencia del juez del domicilio en el que estuvo José. Sí, continuamos. José tiene una casa y un negocio, ¿sí? Ya. Entonces el juez procede a dar esta posesión a quienes sean sus herederos forzosos. En el caso de José no tiene padres, no tiene hijos, entonces se procede a lo que es un hermano o un padre, quien hubiere también solicitado esta declaración judicial de ausencia. Ahora, en el caso de que no hubiere personas, como lo estipula el artículo, se procede al nombramiento del curador antes mencionado, el artículo 47, ¿sí? Bien. Pasa todo este tiempo y el heredero de José, digamos su hermana María, que es la poseedora de los bienes temporales, de los bienes del ausente, está obligada a inscribir esta declaración brindada por el juez en el registro de mandatos y poderes. Esto sucede y María tiene en claro que ella no puede disponer de la casa o del negocio si no son en casos de necesidad o utilidad, como lo estipula el artículo 56. Bien, todo eso transcurre y María decide que quiere un administrador judicial para estos bienes. Bien, solamente María puede solicitar este nombramiento. Se nombra administrador judicial y este administrador tiene la obligación de darles los saldos disponibles a los padres o a los hermanos de José. Transcurre todo eso, transcurre hasta que, digamos, puede pasar 2 cosas. En sí, 4.
pero vamos a tomar las dos cosas. Vamos a tomar primero que es el regreso de José, o 4, la creación de muerte presunta. Bien, digamos, en el caso de que José regrese, se le devuelven el patrimonio a José, se le devuelve dar la titularidad de estos bienes. En el caso 2, que se refiere a la declaración de muerte presunta. Como él es joven, tiene que pasar un lapso de 10 años y también como no ha desaparecido en condiciones de peligro, tiene que pasar 10 años para que se dé la apertura a una asociación. Entonces, concluimos lo siguiente de todo este tema de ausencia. Primero, tiene que transcurrir 2 años para que se dé esta declaración. Segundo, tienen que el heredero no puede disponer de estos bienes salvo casos de necesidad o utilidad, como lo dispuesto por el artículo 56. Se puede nombrar al administrador judicial, pero este tiene la obligación de rendirle cuentas al juez. Si estuviera obligado a dar alimentos José, pues se toma como un proceso sumarísimo de alimentos. Y si regresa, pues como ya se mencionábamos antes, se le da lo que es la restitución de patrimonio. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.